El 15 de abril de 1943, un joven teniente ruso se acercó a la cerca electrificada de un campo de concentración nazi. A pesar de los gritos de los guardias para que retrocediera, el joven siguió avanzando hasta tocar el alambrado y caer muerto bajo un efectivo disparo alemán. Este teniente era Yakov Yugashvili, el hijo que Stalin mantuvo oculto durante muchos años y que, aún teniendo la posibilidad de salvarlo de las garras alemanas, simplemente decidió dejarlo librado a su propia y fatídica suerte. En esta nueva entrega de Historia Militar, vamos a conocer toda la verdad sobre Yakov, el secreto más oculto de Joseph Stalin. Comencemos. Joseph contrajo matrimonio por primera vez en 1905 con Yekaterina Svantidze, llamada entre sus íntimos con el diminutivo Kato. Fruto de ese gran amor nació en 1907 Yakov Yugashvili. Pero a los pocos meses la mujer falleció de tuberculosis y tifus, dos enfermedades fatales en esa época. Su partida produjo un quiebre irreparable en la vida del entonces joven revolucionario. En sus propias palabras dejó escrito que con ella se habían esfumado sus últimas esperanzas. Esa mujer ablandaba mi corazón de piedra. Está muerta, y con ella murieron mis últimos sentimientos cálidos hacia los seres humanos. A pesar del amor que le profesaba, Kató murió en soledad mientras el joven Stalin abocaba todo su espíritu de lucha por la causa del partido bolchevique. El propio Lenin quedó impresionado con ese operador clandestino despiadado, que organizaba huelgas y protestas, dirigía con firmeza las guerrillas y hasta atracaba bancos para financiar la revolución que traían entre manos. Absorbido por esas cuestiones, consideradas por él más urgentes, dejó a su pequeño hijo al cuidado de unos familiares que residían en Tiflis, Georgia, donde Yakov pasó gran parte de su infancia. A medida que Joseph seguía construyendo su carrera política, apadrinado por Lenin, al que le profesaba una fe ciega, se fue ganando de a poco el apodo de hombre de acero debido a la determinación, firmeza y crueldad con la que el revolucionario llevaba adelante sus encargos. De ahí surgió que en 1912 cambiara su verdadero apellido, Vissarionovich Yugashvili, por solo Stalin, derivado precisamente de la palabra rusa stal, que significa acero, sumando el mismo sufijo posesivo in que usó el propio Lenin. Cabe mencionar que nunca le permitió adoptar a su hijo primogénito el nuevo apellido. Joseph, habiendo demostrado su utilidad para la causa, fue escalando posiciones jerárquicas. Le asignaron un puesto en el Comité Central del partido, por lo cual viajó a la ciudad de San Petersburgo. Allí, tras la fachada del esplendor imperial, existía un submundo de grupos revolucionarios asesinos dedicados a derrocar a los zares, en el que Stalin entró rápidamente. Pero en 1913 fue atrapado por la Okhrana, la policía secreta zarista, y enviado a un campamento remoto más allá del círculo polar ártico, donde pasó 4 años miserables. Stalin se encontraba en el exilio cuando estalló la Primera Guerra Mundial y Rusia movilizó millones de tropas contra Alemania, provocando un declive político, social y militar que llevó al régimen imperial al colapso. En febrero de 1917 el zar fue derrocado. Stalin partió con destino a San Petersburgo, ilusionado con la idea de un futuro socialista, pero ese poder estaba en manos de un gobierno provisional. Luego de varios intentos de revolución orquestados por Lenin, en el famoso octubre del 17, llegó su gran oportunidad. Rusia estaba en crisis, con un ejército desmoronado ante los alemanes. Los bolcheviques aprovecharon el descontento de los soldados en San Petersburgo y montaron un golpe contra el gobierno actual. Stalin se convirtió en el comisario del pueblo del gobierno de Lenin y más tarde se unió al círculo interno del poder, el Politburó. Pero volvamos por un momento al tema central de nuestro video. Yakov, el heredero de Stalin, crecía lejos de todo el jaleo revolucionario de su padre.
bajo el cuidado de su tío materno, quien lo convenció de que debía estudiar ruso y viajar a Moscú para labrarse un buen futuro. Es así que en 1921 el joven vio por primera vez a su padre ya con 14 años. Los detalles sobre esa reunión se recopilan en el libro Joseph Stalin, un compañero biográfico, escrito por la historiadora Helen Rappaport, en el que narra que el revolucionario había vuelto a casarse y acababa de tener su segundo hijo llamado Vasily. Durante el encuentro entre Stalin y Yakov quedó claro que padre e hijo no se parecían en nada. Mientras que el primero era frío y calculador, el segundo era pacífico, tranquilo y modesto. Quizás esas diferencias marcaron para siempre la tirante relación entre ambos. En mayo de 1922, Lenin sufrió el primero de una serie de derrames cerebrales. Dependía cada vez más de Stalin y le creó un puesto de trabajo, secretario general del partido bolchevique. Él mismo escribió la descripción de su propio cargo, que lo convertiría en el hombre más poderoso del partido. El feroz decaimiento de Lenin significaba el abrupto ascenso de Stalin. En 1924, bajo su lecho de muerte, Lenin estaba en el proceso de dictar su última voluntad y testamento al partido, que advertía casi como una premonición devastadora. Habiéndose convertido en secretario general, el camarada Stalin ha concentrado un poder inmensurable en sus manos y no estoy seguro de que siempre sabrá cómo usarlo. نحن في محيط موسكو في منتصف الشتاء الروسي. لينين والد الثورة الشيوعية مات للتو. إنه أحد الأفلام الأولى التي يلعب فيها ستالين دور البطولة. إنه يحمل نعش الشيف إلى جانب المسؤولين السوفييت. ستالين يبلغ من العمر 46 عاماً، وهو الأمين العام للحزب الشيوعي منشور تم محوه نسبياً. بين رفاقه، لا أحد يستطيع أن يتخيل أنه سيكون الشخص الذي سيخلف لينين العظيم. Con el control de la maquinaria del partido, Stalin empezó a destruir a quienes se interponían entre él y el poder absoluto, empezando por Trotsky, el favorito del partido, cuya fama como orador carismático y líder del victorioso Ejército Rojo estaba a la par con la del propio Lenin. Mientras tanto, Yakov se mantenía atento de los avances de su padre por las noticias en los periódicos. El joven había logrado establecer vínculos estrechos con su madrastra y sus medios hermanos, Vasily y una pequeña Svetlana. Ellos eran lo más cercano que tenía a una familia en Moscú, hasta que conoció a Zoya Gunina, la hija de un sacerdote ortodoxo, con la que Yakov decidió unir su vida. Pero el clamor de las campanas de boda no hizo más que desatar la ira de Stalin, que estaba completamente negado a permitir ese matrimonio. El joven, despreciado por su padre, intentó disparándose al corazón, pero falló y la bala apenas rozó el pulmón. Este error dio lugar a uno de los comentarios más hirientes del líder político hacia su primogénito. Ni siquiera eso pudiste hacer correctamente. Yakov pasó varios meses en un hospital de Moscú hasta que se recuperó. Por desgracia para él, el odio de Stalin siguió intacto. A pesar de los palos en la rueda, los dos jóvenes se casaron y finalmente se mudaron a Leningrado en 1929. Pero nuevamente el joven matrimonio atravesaría un momento difícil. Perdieron a su hija recién nacida por neumonía 8 meses después. Nunca pudieron recuperarse y al poco tiempo terminaron su relación. Es recién en 1937 que Yakov demostró tal vez el primer intento en toda su vida de recibir la aprobación de su padre. Se unió a la Academia de Artillería, pero lejos estuvo eso de mejorar su relación. Stalin no ocultó su tremenda decepción al descubrir que sus calificaciones fueron mediocres.
A pesar de esto, Yakov se graduó y fue asignado a una unidad de obuses como teniente, con el objetivo de ganar experiencia antes de recibir un mayor mando y ser ascendido a capitán. Pero todo cambió de forma abrupta el 22 de junio de 1941 con el inicio de la Operación Barbarroja. Un contingente de 152 divisiones alemanas se lanzó sobre la Unión Soviética a toda velocidad y con la mayor crueldad posible sobre la población civil. Desde el mar Báltico hasta el mar Negro, en 10 días las tropas alemanas habían penetrado cientos de kilómetros en territorio soviético. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Las repetidas órdenes de no retirada del líder soviético Joseph Stalin agravaron la debacle, condenando a un ejército soviético tras otro a la aniquilación. En esta emergencia que ponía en riesgo al régimen, Stalin llamó a Yakov y le ordenó acudir al frente. «Ve y pelea», le dijo a través de una fría llamada telefónica. Así el primogénito del camarada supremo se vio obligado a entrar en batalla, a pesar de que odiaba la guerra y la violencia en todas sus formas, como se rescata en el libro Stalin, un retrato desconocido. Una vez más, este es un claro ejemplo de la profunda necesidad que tenía Yakov de ser aceptado, no por el temido dictador, sino por su padre. El 27 de junio de 1941, Yakov entró en combate y demostró su valentía. Sin embargo, su unidad quedó aislada por las divisiones nazis y sufrieron un brutal bombardeo aéreo. El joven intentó abrirse paso entre sus líneas, viendo a su paso a compañeros heridos y desconcertados cuando fue capturado por los alemanes. Es un hecho interesante que al no poseer el mismo apellido que el reconocido dictador, tardaron semanas en descubrir a quién tenían entre manos y pensaban sacarle provecho al máximo. Lo llevaron a una mansión cerca de Berlín por sugerencia de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, quien esperaba convencerlo para que hablara a través de la radio dirigida a los rusos. Más tarde también se consideró utilizarlo como imagen para el Ejército Ruso de Liberación, una unidad de renegados liderada por Andrei Vlasov, un general soviético que cambió de bando. El tirano se enteró de la captura de su primogénito cuando le enviaron un panfleto que la Luftwaffe estaba lanzando desde el aire. Junto a una fotografía reciente de Yakov se encontraba el siguiente mensaje: «El hijo de Stalin se ha rendido». La entrega de un oficial soviético de alto rango prueba sin lugar a dudas que toda resistencia al ejército alemán es inútil. Deja de luchar y únete a nosotros. Tras anoticiarse de esto, se comenta que por un lado Stalin decía que no tenía ningún hijo en la guerra, pero por otro, entre sus íntimos y con desprecio absoluto, llegó a afirmar que ni siquiera tuvo la valentía de dispararse. De hoy en adelante la férrea ley disciplinaria de todo oficial, soldado y comisario será: ni un solo paso atrás sin voz del alto mando. Estas líneas, que se incluían en la famosa Orden 227, hecha pública tras el comienzo de la Operación Barbarroja, también incidía en que los oficiales que se rindieran serían considerados traidores. Lo mismo aquellos que lograran sobrevivir a las torturas nazis tras una interminable estancia en prisión. La teoría del desquiciado Stalin se sustentaba en que si no habían sido asesinados, sería porque habían revelado secretos al enemigo. Esto se hizo extensible a los familiares de los prisioneros que corrían el riesgo de ser encarcelados. Ante esto, y una vez más, Stalin no hizo distinción entre sus soldados. Yulia Meltzer, la segunda esposa de Yakov,
fue encerrada en la prisión de Lefortovo durante 2 años. Un mes después sacaron del gulag al tío materno de Yakov, que lo había cuidado en su infancia, y lo ejecutaron. A pesar de recibir un trato preferencial, Yakov nunca cooperó con los nazis. En sus múltiples interrogatorios, los alemanes no solo le preguntaron sobre asuntos militares, sino también sobre sus opiniones políticas. Discutieron sobre los métodos de Stalin para dirigir el Estado, señalaron al hijo los errores del padre y subrayaron los defectos de la ideología del bolchevismo. Sin embargo, no llegaron a ninguna parte en sus intentos de ablandar al prisionero de guerra. Djugashvili se negó a cooperar con los alemanes de cualquier forma. Poco después fue enviado al campo de concentración de Sachsenhausen, al área VIP de esa fábrica de la muerte destinada a prisioneros políticos. Tenían un baño para 5, raciones escasas pero suficientes, la obligación de trabajar y alguna paliza solamente ocasional. Yakov era de alto valor y fue tratado con extrema cortesía y civismo. Sus compañeros de barracón eran Vasily Kokorin, un sobrino de Vyacheslav Molotov, y 4 irlandeses independentistas obligados a combatir en el ejército británico, que en cuanto fueron capturados se pusieron a colaborar con los nazis. Mientras tanto, las ofertas de rescate seguían llegando al escritorio de Joseph Stalin. Los alemanes propusieron intercambiar al prisionero 2 veces, primero por Leo Rudolf Raubal, el sobrino querido de Hitler, y luego por el mariscal Friedrich Paulus, comandante del 6º Ejército de la desastrosa batalla de Stalingrado. Pero Stalin rechazó todas las propuestas. Según su punto de vista, no era para nada inteligente cambiar a un mariscal de campo por un simple teniente. Una vez más y con completa crueldad, el dictador demostró el auténtico desprecio que sentía hacia su hijo primogénito. Volvamos ahora al fatídico miércoles 14 de abril de 1943. Una tarde de primavera en el campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Un hombre salta desde una ventana en el cuartel 3 del campamento especial, una zona para prisioneros destacados separados del resto de la población penitenciaria. Tiene 140 metros de largo y 50 metros de ancho y está aislado del campamento principal por una pared de ladrillos. Una valla de alta tensión de 2,6 metros está destinada a impedir la fuga de los reclusos. El hombre calza botas altas y pantalones militares y lleva el pelo negro al descubierto. «¡Cabo, cabo!», le grita al SS Rotenführer Konrad Haffrich. «¡Dispárame!». Haffrich lo presiona para regresar al cuartel, pero el hombre sigue adelante. «¡No seas cobarde!», grita el prisionero mientras camina hacia la cerca eléctrica. El guardia levanta su arma indeciso, pero en cuanto ve que el prisionero agarra el cable, le dispara tal como se lo ordenó. Son poco más de las 9 de la noche y así acababa la vida de Yakov Djugashvili. Su cuerpo se puso rígido mientras saltaba. La pierna izquierda está casi horizontal en el cable trampa y la pierna derecha doblada. El cuerpo se deja en esta posición durante un tiempo considerable. Se trata de un caso delicado para el comandante del campo, Anton Kindl, que ha avisado a la Oficina Central de Seguridad del Reich en Berlín. Cuando al día siguiente llegan un oficial de las SS y 2 profesores, fotografían el cuerpo de Yakov, lo sacan del alambre de púas y lo llevan al crematorio del campo. Los forenses examinan el cuerpo. En su informe escriben que una bala entró en la cabeza 4 centímetros detrás de la oreja derecha y destrozó el cráneo. Pero según su evaluación, la víctima ya había muerto tras ser electrocutada por la valla de alta tensión. El cuerpo es incinerado en el acto y la urna se envía a la Oficina Central de Seguridad del Reich junto con el informe de la investigación y el certificado de defunción. 8 días después, el ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, recibe un mensaje de Asuntos Secretos del Reich del jefe de las SS, Heinrich Himmler. Dice:
Estimado Ribbentrop, le adjunto un informe sobre el hecho de que el prisionero de guerra Yakov Yugashvili, hijo de Stalin, fue asesinado a tiros durante un intento de fuga en el campo especial A en Sachsenhausen, cerca de Oranienburg. Después de la guerra, los estadounidenses encontraron el informe de las SS que explicaba el incidente. Estuvieron a punto de entregarlo a Stalin durante la Conferencia de los Vencedores en Potsdam, celebrada en julio de 1945, pero no querían que los soviéticos supieran que se habían llevado cajas enteras de documentos de los campos. El líder soviético sospechaba que su hijo había muerto, pero jamás tuvo una confirmación. Y lo más curioso es que, contrario a su interés de salvarlo en vida, luego de su muerte pareció buscarlo. En 1951 se publicó una noticia en el diario británico Daily Telegraph, según la cual las autoridades rusas ofrecían 1.000.000 de rublos a cualquiera que tuviera información sobre la suerte o el paradero de Yakov. ¿Le habrá asaltado el remordimiento por el cruel abandono de su hijo primogénito? Eso nunca lo sabremos. El cadáver del dictador responsable de la muerte de entre 3 y 20 millones de personas, según las estimaciones, fue embalsamado y expuesto junto al de Lenin, siendo aclamado como un héroe por los seguidores del marxismo y el comunismo alrededor del mundo. Es que sin duda alguna, Stalin había sido un hombre de guerra, pero jamás un hombre de familia. Esa macabra veneración sobre su persona perduró hasta 1961, cuando finalmente fue enterrado bajo una imponente estatua de mármol blanco. En marcado contraste al destino final de su hijo, el traidor Yakov Yugashvili sigue siendo un misterio, pues sus cenizas reposan en un lugar absolutamente desconocido. Hasta aquí el video de hoy. Te invitamos a compartir este relato para que más personas conozcan de primera mano la trágica historia del hijo de Stalin y las circunstancias sombrías que rodearon sus últimos días en un campo de concentración nazi. Agradecemos tu interés y por acompañarnos en este recorrido por la historia militar.